Juan Carlos Peinado ya investiga un posible delito de malversación en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa. Abre para ello una pieza separada en el caso Begoña Gómez y pide citar como testigo a Félix Bolaños. Hoy domingo 16 de marzo el castillo de naipes de Pedro Sánchez se derrumba y esta vez desde dentro. Begoña Gómez ha hablado. Y lo que ha dicho es un auténtico terremoto en el caso de la corrupción que salpica hasta los cimientos de la Moncloa. La gran protegida del presidente ha señalado nada más y nada menos que a su ministro estrella, Félix Bolaños. Sí, el mismo que ha operado como el gran escudo de Sánchez, el que ha maniobrado en la sombra para tapar los negocios turbios de la primera dama, ahora está en el ojo del huracán. Y es que la justicia ha ido un paso más allá y ha citado oficialmente a Bolaños para que dé explicaciones sobre los oscuros manejos que rodean a la esposa de Sánchez. El ministro de Justicia, ironías del destino, tendrá que comparecer ante un juez para responder sobre el escándalo que amenaza con derribar el entramado de corrupción más grande de la historia reciente de España. Pero, ¿qué ha dicho Begoña exactamente? ¿Cómo es posible que la mujer de Sánchez, acostumbrada a operar en la impunidad, haya terminado revelando información que pone contra las cuerdas a su propio gobierno? Las pistas que dejó en su declaración han abierto un nuevo camino en la investigación, uno que apunta directamente a la Moncloa y que demuestra que todo estaba orquestado desde la cúspide del poder. Y aquí no acaba la bomba. Porque esto ya no se trata solo de una cuestión judicial, sino de supervivencia política. Sánchez, desesperado, intenta apagar el incendio con su maquinaria de propaganda y su control absoluto sobre medios y jueces afines, pero esta vez las pruebas son demasiado claras. No hay escapatoria posible. Lo más grave, el escándalo de Begoña Gómez no es un caso aislado. Desde la trama de su cátedra hasta los contratos amañados con empresas del IBEX, pasando por la red de colocación de su hermano, todo el tinglado de corrupción socialista está saliendo a la luz. Y lo que antes parecían rumores ahora se han convertido en pruebas documentadas, con nombres, fechas y cifras que prueban la implicación de todo el círculo de Sánchez. Se acabó el teatro. La caza mayor ha comenzado. Y esta vez, ni la propaganda del PSOE ni las maniobras de la Fiscalía podrán frenar lo inevitable. Bolaños está citado. Begoña ha confesado. Sánchez está acorralado. El final de la era socialista corrupta está más cerca de lo que imaginamos. Lo que parecía imposible ha sucedido. Begoña Gómez ha quedado atrapada en su propio laberinto de corrupción, y en un intento desesperado por salvarse, ha señalado a uno de los hombres más poderosos del gobierno, Félix Bolaños. La Moncloa está en llamas, Pedro Sánchez no puede creer lo que está ocurriendo y en el PSOE ya se palpa la desesperación. El escándalo ha alcanzado un nivel incontrolable y el cerco judicial se cierra sobre el epicentro de la corrupción sanchista. El juez ha citado oficialmente a Bolaños. No hay marcha atrás. Se acabaron las excusas, las cortinas de humo y las operaciones de propaganda. La justicia quiere respuestas y las quiere ya. El hombre fuerte de Sánchez, el cerebro de todas las maniobras sucias, tendrá que sentarse ante un magistrado y explicar cómo desde su ministerio se colocó a asesores a dedo para servir única y exclusivamente a los intereses de Begoña Gómez. El escándalo ya no se puede tapar. Los documentos filtrados en la causa son una bomba de relojería. Correos electrónicos, registros de reuniones, testimonios y pruebas contundentes dejan al descubierto el mecanismo perfecto de corrupción con el que se han repartido dinero, favores y cargos públicos. No era una sospecha, no era una teoría, era un plan meticulosamente orquestado desde el núcleo del gobierno. Pero la peor noticia para Sánchez no es la citación de Bolaños. Lo verdaderamente aterrador para el presidente es que su propia esposa, en un intento desesperado por alejarse de la quema, ha terminado señalando directamente a quienes operaban en la sombra para proteger sus negocios. Begoña Gómez no puede negar la evidencia. Los jueces han encontrado un rastro de correos electrónicos que demuestran que conocía y participaba activamente en el tráfico de influencias.
su supuesta cátedra, financiada con dinero de empresas que obtenían favores gubernamentales, se ha convertido en una prueba irrefutable del saqueo institucional. Y ahora que todo está saliendo a la luz, ha decidido buscar una salida desesperada, intentar salvarse a costa de los peones del sanchismo. El pánico en Moncloa es total. Sánchez ha perdido los nervios. Los abogados del PSOE están trabajando a contrarreloj para intentar frenar el tsunami judicial que se avecina, pero las pruebas son demasiado evidentes. La justicia ya tiene claro lo que ocurrió y ahora solo falta decidir quién será el primero en caer. Félix Bolaños, el arquitecto de las maniobras más sucias del gobierno, se enfrenta a un dilema mortal. O se convierte en el escudo de Sánchez y asume la culpa de todo el entramado corrupto, o decide hablar y revelar lo que todos sospechan, que las órdenes para proteger a Begoña y su red de negocios salían directamente del despacho del presidente. La presión sobre Bolaños es asfixiante. Si se mantiene en silencio, acabará hundido en la causa. Si decide tirar de la manta, el escándalo se llevará por delante a Sánchez en cuestión de semanas. Y los socialistas lo saben. Dentro del PSOE el nerviosismo es absoluto, algunos varones ya están deslizando la posibilidad de una rebelión interna si la situación se vuelve insostenible. Pero el pánico no termina ahí. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, alias Hermanísimas, también está acorralado por la justicia. La Guardia Civil ha conseguido pruebas de que su contratación fue un amaño descarado y que, incluso antes de que se convocara la plaza, ya sabía que el puesto era suyo. Reservó casa en su nuevo destino antes de que nadie más tuviera siquiera la oportunidad de presentarse al cargo. Una evidencia de corrupción tan flagrante que los propios jueces no dan crédito a lo que están viendo. El cerco judicial se estrecha. Sánchez está completamente acorralado. Cada día que pasa, el escándalo crece y más piezas del puzzle encajan. El fiscal general del Estado, convertido en un peón del sanchismo, está intentando frenar la investigación, pero la realidad es que el caso ya ha adquirido una dimensión imposible de manipular. Las preguntas son inevitables. ¿Se atreverá Bolaños a traicionar a Sánchez para salvar su pellejo? ¿Logrará la justicia acabar con la red de corrupción más grande de la historia reciente de España? ¿Cuánto tiempo más podrá Moncloa resistir antes de que todo se derrumbe? Lo que es seguro es que la cuenta atrás ha comenzado. Pedro Sánchez está más solo que nunca, su mujer se hunde y ha decidido delatar a sus cómplices, y la justicia ya no tiene frenos. Esto no ha hecho más que empezar. La caza ha comenzado y esta vez no habrá escapatoria. Lo que parecía imposible ha sucedido. Begoña Gómez ha cruzado una línea sin retorno. En un desesperado intento por salvarse, ha señalado directamente a Félix Bolaños, el hombre clave en la estructura de poder de Pedro Sánchez. El nerviosismo en la Moncloa ha alcanzado niveles críticos, el gobierno se tambalea y el final de esta farsa corrupta está cada vez más cerca. El juez ha citado oficialmente a Bolaños para que rinda cuentas sobre la red de enchufes, favores y tráfico de influencias que beneficiaron a la mujer del presidente. La cúpula sanchista se hunde y la pregunta ya no es si caerán, sino quién será el primero en traicionar a quién para salvarse. Bolaños está atrapado. Si se calla, se convierte en el principal culpable del escándalo. Si habla, confirma lo que ya es un secreto a voces, que Pedro Sánchez conocía y dirigía toda la operación. Es una bomba de relojería y la cuenta atrás ha comenzado. Desde hace semanas, en el PSOE se habla de un plan de sacrificio, echar a un pez gordo para calmar a la justicia y frenar el desastre. Pero Sánchez no se fía de nadie. Sabe que si Bolaños se siente traicionado, puede hacer estallar toda la verdad y dinamitar su presidencia en cuestión de días. Y no es para menos. Los documentos que han salido a la luz son demoledores. Correos electrónicos, registros de reuniones, testimonios y pruebas incontestables demuestran que Bolaños supervisó personalmente la colocación de asesores públicos para gestionar los negocios privados de Begoña Gómez. El escándalo es monumental. Una red de influencias que operaba desde el corazón del gobierno, saqueando las instituciones y utilizando a funcionarios del Estado como si fueran empleados personales de la familia Sánchez. Pero lo más grave es que Begoña Gómez ha decidido salvarse a sí misma a costa de los demás.
Al verse acorralada por las pruebas, ha cambiado de estrategia y ha señalado directamente a los operadores de su red de contactos. Y el primero en la lista es Bolaños. Los abogados de Sánchez están en pánico. El presidente está más solo que nunca. Los socialistas intentan blindarlo, pero el partido está dividido, y algunos ya planean su propia supervivencia antes de que todo se derrumbe. Mientras tanto, otro miembro de la familia presidencial también está contra las cuerdas. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, alias Hermanísimas, está a un paso de la imputación. Las pruebas contra él son incontestables. La Guardia Civil ha destapado la trama corrupta con la que se le otorgó su puesto de trabajo antes incluso de que existiera el proceso de selección. Todo estaba amañado. Ya tenía casa reservada antes de que la plaza saliera a concurso. Una maniobra tan burda y descarada que hasta los jueces han quedado atónitos. El escándalo es imparable. La Moncloa se ha convertido en el epicentro de la corrupción y las mentiras ya no sirven. Cada día que pasa, la justicia destapa más conexiones y las piezas encajan perfectamente. El PSOE está al borde de la implosión. Los varones socialistas están aterrorizados. Ya saben que Pedro Sánchez no podrá sostenerse mucho más en el poder y buscan desesperadamente una salida para no hundirse con él. Las traiciones se multiplican y el silencio de algunos ministros es una señal de que las ratas están abandonando el barco. El propio Sánchez está fuera de control. Sus discursos ya no convencen ni a su propia gente y la prensa servil que antes lo protegía ahora empieza a darle la espalda. Hasta los medios de propaganda más descarados ya no pueden ocultar la magnitud del escándalo. Bolaños está contra las cuerdas. Su destino está sellado. Si no es él quien cae primero, será alguien más, pero esta vez no hay escapatoria. La cúpula sanchista está fracturada, la justicia no se detendrá y la verdad está a punto de estallar en la cara de todos los responsables. Lo que parecía imposible está ocurriendo, el muro de impunidad de Pedro Sánchez se resquebraja. La justicia está más cerca que nunca de su objetivo final, investigar hasta el último resquicio de esta red de corrupción y señalar al principal responsable. ¿Se atreverá Bolaños a traicionar a Sánchez? ¿Cuántos ministros más serán llamados por la justicia? ¿Hasta cuándo podrá resistir Moncloa antes de que la presión se vuelva insoportable? Lo único seguro es que esto no ha hecho más que empezar. La caída de Sánchez es solo cuestión de tiempo. La caza mayor ha comenzado y esta vez no habrá escapatoria.